El silencio. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el peso que tiene? No me refiero al silencio de la noche, ese que nos calma el alma, sino a ese que aprisiona, que asfixia el corazón. Fue ese silencio, impuesto y cruel, el que marcó cada uno de mis días. Recuerdo cada detalle como si la escena hubiera ocurrido ayer. El año era 1952, y las calles de Tasco, en el estado de Guerrero, brillaban bajo un sol fuerte. El olor a plata, tan característico de este pueblo mágico, se mezclaba con él. La ciudad, un verdadero laberinto de callejones empedrados y casas encaladas, estaba dominada por la imponente iglesia de Santa Prisca, con sus cúpulas doradas que parecían tocar el cielo. Éramos una familia como cualquier otra, o eso era lo que la gente del pueblo creía. Mi madre, Rosalinda, era una mujer devota y de facciones duras, que seguía las reglas de la iglesia como si fueran la única verdad en el mundo. Mi padre, Emilio, un hombre de pocas palabras, con una mirada que cargaba un peso que solo mucho tiempo después pude entender. Nuestra casa, sencilla y modesta, era un reflejo de nuestra vida por fuera. Parecía normal, pero por dentro guardaba una tensión invisible, un secreto que no podíamos nombrar. Las paredes de adobe parecían retener los suspiros y las lágrimas que se ahogaban. Yo era apenas una niña de 7 años, con sueños y miedos como cualquier chamaca. Mi cabello oscuro caía sobre mis hombros y mis ojos curiosos absorbían cada detalle del mundo que me rodeaba. La iglesia era un misterio para mí, un lugar de historias y milagros, pero también un espacio de silencio y miedo. Las misas eran largas y tediosas, pero me encantaban los vitrales de colores que transformaban la luz en pedacitos de arcoíris en el suelo. Las figuras de los santos me observaban, y yo sentía que de alguna manera ellos sabían de mi miedo, incluso antes de que se volviera real. Antes de que nos metamos de lleno en la historia, me encantaría saber tu nombre y desde dónde la estás acompañando. Órale, cuéntame aquí en los comentarios. Me da un gusto enorme saber que mis vivencias pueden llegar a tantos corazones en diferentes lugares. Que Dios te bendiga. Saber que no estoy sola en esta jornada me da una fuerza bárbara. Ver el nombre de mi pueblo, Tasco, resonando en otras partes del mundo, me hace sentir que el peso del pasado puede transformarse en algo hermoso, en una forma de conexión. Espero que esta historia, incluso con su dolor, pueda traerles una reflexión sobre lo importante que es tener voz propia. Mi vida era un ciclo repetitivo: a la escuela, la misa, la casa y la mirada pesada de mi padre. Mi madre insistía en que la devoción era el único camino a la salvación, y la iglesia era nuestra ancla. No entendía por qué tanta rigidez, por qué las risas eran tan raras en la casa, por qué el cariño parecía algo prohibido. Veía a los otros niños jugar en las calles, sus voces llenas de vida, y sentía un nudo en la garganta. Quería ser como ellos, libre, sin el peso que me acompañaba desde que me conocía. El pueblo entero parecía vivir en una burbuja de religiosidad. Las fiestas patronales, las procesiones, los sermones del padre Alberto, todos lo admiraban, lo respetaban. Era la figura más importante de la ciudad, el hombre que traía la palabra de Dios y la esperanza a las familias. Pero para mí era una sombra, una presencia que me causaba escalofríos cada vez que sus ojos se posaban en mí. Intentaba esconderme detrás de la falda de mi madre, pero ella siempre me empujaba hacia adelante, animándome a que le besara la mano al cura. Los días se arrastraban con lentitud y la iglesia se volvía cada vez más el centro de mi vida. Con cada paso que daba, era como si el sonido de la campana me recordara mi lugar. Yo era solo una niña, pero ya sentía el peso de un secreto que ni siquiera existía todavía. Mi inocencia se iba carcomiendo lentamente, y yo, sin saberlo, estaba siendo preparada para algo terrible. El aire se volvía tenso y me daba cuenta de que la devoción de mi madre no era amor, sino una obsesión ciega. Recuerdo una tarde, cuando el sol ya se estaba ocultando, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Mi madre me llamó. Sus ojos estaban fijos y su voz, normalmente fría, sonó como un susurro helado. Me dijo que era hora de confesar mis pecados.
Yo, una niña de 7 años, no entendía qué pecados podía haber cometido, pero su palabra era la ley. Me agarró la mano con fuerza y me llevó a la iglesia. El sonido de mis pasos pequeños resonaba en las calles vacías. Miré hacia atrás, buscando la mirada de mi padre. Él estaba en la puerta de la casa, con la cabeza baja y los hombros encorvados. Esa mirada, llena de dolor e impotencia, fue lo último que vi antes de ser llevada al interior de la iglesia. Jamás imaginé que ese era el comienzo de mi infierno personal. La puerta de la iglesia se cerró detrás de mí, y con ella, mi voz, mi risa y mi esperanza. Solo el silencio y el miedo me acompañaron, y me convertí en un espectro en mi propia casa. A los 74 años, el tiempo había esculpido en mi cara una historia de dolor y abandono. Cada arruga, un recuerdo de algo que intenté olvidar. Mi pelo, antes oscuro como la noche, ahora era largo y blanco. Un color que parecía simbolizar el vacío que sentía. Mis ojos, que en la niñez estaban llenos de luz y curiosidad, se veían apagados, pesados por una tristeza que parecía haberse instalado en mi alma y que se negaba a muerto. Vivía en un caserón antiguo, lleno de polvo y telarañas, un reflejo perfecto de mi mundo interior. El silencio era mi único compañero. Me alejé de todo y de todos, incluso de la ciudad que un día llamé hogar. Tasco era un fantasma que me perseguía, un lugar que prometía fe, pero que me dio un infierno. Me había exiliado, huyendo de los recuerdos que me acosaban y de la gente que, de alguna manera, me recordaba mi prisión. Mi único amigo era Nico, un perro callejero que su mirada, leal y su cola moviéndose, me traía la única alegría que había conocido en años. Mi rutina era monótona, un ritual de soledad y reflexión. Me despertaba con el sol, tomaba un café amargo y pasaba el día sentada en una vieja mecedora, observando las calles a través de la ventana, como si fuera una espectadora de mi propia vida. Los recuerdos me invadían como las olas en un mar agitado. Me veía, de nuevo, como la niña de 7 años, con el miedo clavado en el pecho y el silencio en la garganta. El peso de esa culpa, de no haber hablado, de haberme callado, me carcomía día tras día. El trauma que me consumió en la niñez me transformó en una persona reclusa y atormentada. Me sentía sucia, manchada por un pecado que no era mío. El abuso no fue solo físico, sino también psicológico. La frase de mi madre, cállate o será peor, se convirtió en un eco en mi mente, una especie de mantra que me recordaba constantemente mi impotencia. Me convertí en un fantasma, una sombra que vagaba por una casa, que un día estuvo llena de vida. Mi mayor motivación era el deseo de olvidar, de borrar los recuerdos que me ataban al pasado. Quería ser libre, pero la libertad parecía un sueño lejano. La vergüenza y la culpa eran mis grilletes, y el odio que sentía por la iglesia, por el Padre, e incluso por mí misma, me mantenía prisionera de un dolor que no tenía fin. Quería paz, pero no sabía cómo alcanzarla. Me convertí en una coleccionista de tristezas, cada una de ellas guardada en un rincón de mi alma. Mi vulnerabilidad era mi propia existencia, una vida que se construyó sobre las ruinas de una niñez robada. Lo que más deseaba era una respuesta, una explicación de por qué había sucedido todo eso. Me preguntaba si mi vida habría sido diferente si hubiera tenido el coraje de hablar. Me convertí en una extraña en mi propio pueblo. La gente me miraba con lástima, con una mezcla de curiosidad y miedo. No hablaba con nadie, no me permitía sentir nada, porque sentir era doloroso. La única cosa que me mantenía viva era la esperanza de que un día el dolor pasara, y esa esperanza, aunque pequeña, era la única que me quedaba. Mi soledad era un escudo. Lo usaba para protegerme del mundo, para mantenerme a salvo de más heridas. El silencio que tanto odiaba se convirtió, irónicamente, en mi única forma de defensa. La voz que me fue robada en la niñez nunca fue encontrada. Y yo vivía en un mundo de ecos, de susurros que me recordaban lo que había perdido. No lo sabía, pero mi viaje para encontrar. Mi voz apenas estaba comenzando. Me convertí en un castillo con muros altos y gruesos para que nadie pudiera entrar. Pero esos mismos muros me aprisionaban. Estaba cansada de ser la víctima,
de vivir en la sombra de lo que pasó, pero no sabía cómo liberarme. Mi vida era un laberinto. Y me sentía perdida, sin un mapa, sin una salida. Me preguntaba si un día podría encontrar mi paz. La vida me dio una segunda oportunidad, y estaba a punto de descubrir que la venganza y la justicia pueden tener caminos tortuosos. Solo necesitaba un empujón, algo que me sacara de ese letargo, de ese silencio que me consumía. Y ese empujón llegó en forma de una llamada, una noticia que cambiaría mi vida para siempre. La noticia de la muerte de mi padre. Y, con ella, la certeza de que tendría que volver a Taxco, al lugar donde todos mis horrores comenzaron. El corazón se me heló y el miedo me invadió. Sabía que volver significaría enfrentar los fantasmas de mi pasado, y no estaba segura de si era lo suficientemente fuerte para luchar contra ellos. Pero no tenía elección. Me miraba al espejo, y la mujer que veía era una desconocida. Me preguntaba quién era en realidad, debajo de todas las capas de dolor y silencio. Necesitaba respuestas, y la única forma de conseguirlas era volviendo al lugar que tanto evité. Me preparé para la jornada, con una mezcla de miedo y determinación, sin saber que ese viaje sería el comienzo de mi liberación. La vida tiene una forma peculiar de obligarnos a enfrentar lo que más tememos. La noticia de la muerte de mi padre, Emilio, fue ese momento para mí. Él, el hombre de la mirada pesada y callada, se había marchado, y su funeral me obligaba a volver a Taxco en el aire de la ciudad, que un día fue dulce y familiar. Ahora me parecía sofocante. Con cada curva en las calles estrechas sentía un escalofrío. La iglesia de Santa Prisca, con sus torres imponentes, era como un faro de dolor, llamándome de vuelta a un pasado que había intentado enterrar. El regreso no era solo para el entierro de mi padre, era para mi propio entierro emocional. Estaba volviendo al lugar que fue mi prisión, y cada paso que daba me traía de vuelta la avalancha de recuerdos dolorosos. Mi mente, que había intentado mantener en orden por décadas, ahora era una tormenta. Los recuerdos del pasado venían con fuerza, como si estuvieran esperando que yo volviera para atormentarme. El olor a incienso, los colores de los vitrales, todo me llevaba al mismo lugar. El lugar que más me asustaba era el confesionario. Ese pequeño espacio de madera, oscuro y sofocante, fue el escenario de mi infierno. Recordé cada detalle como si la escena se estuviera repitiendo ante mis ojos. El día en que mi madre me llevó hasta allí, me dijo que era para confesarme, pero yo no tenía pecados, solo miedo. Y el miedo se confirmó cuando me dejó con el padre Alberto. Estaba aterrorizada, pero no podía llorar, no podía gritar, porque el miedo a mi madre era aún mayor que el mío. Record la frase que mi madre me susurró al oído, una orden que se convirtió en un grillete por el resto de mi vida. Cállate, o será peor. Sus palabras resonaban en mi mente, un sonido que me atormentaba más que el propio abuso. Me preguntaba si ella sabía lo que iba a pasar, si ella sabía lo que yo estaba a punto de vivir, si era una cómplice o solo una víctima de su propia ceguera. Esa duda me consumió por años. El tiempo que pasé en manos del padre Alberto fue una eternidad. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. No tenía a quién acudir, a quién pedir ayuda. Era solo una niña, atrapada en una pesadilla que no tenía fin. Why el silencio? La única cosa que conocía se convirtió en mi verdugo. Me sentía invisible, como si nadie pudiera ver mi sufrimiento, el dolor que cargaba. El abuso se volvió una rutina. Ya no lloraba, no hablaba. Me convertí en un robot, siguiendo las órdenes de mi madre y del cura. La iglesia, que era un símbolo de fe para el pueblo, se convirtió en el símbolo de mi pesadilla. Y el sacerdote, que era un hombre de Dios, se convirtió en el monstruo que asustó mi vida. La pesadilla solo terminó con la muerte del sacerdote en un accidente automovilístico. Recuerdo la noticia, que se esparció como un incendio por el pueblo. La gente se lamentaba, lloraba. Yo, en cambio, sentí un alivio que me asustó. Estaba libre, pero el silencio que me marcó continuó. Me alejé de todo y de todos, y mi exilio comenzó. La muerte del sacerdote fue mi salvación, pero su recuerdo me persiguió por años, y ahora, en el funeral de mi padre, estaba de vuelta en el lugar que me robó la voz.
Me preguntaba si él sabía lo que había pasado, si él era una víctima del silencio de mi madre, o si también era un cómplice. Su mirada pesada, que me atormentó por años, ahora parecía tener una nueva interpretación. El dolor que veía en él no era de culpa, sino de impotencia. ¿O si lo era? El problema que enfrentaba no era solo el trauma del pasado, sino la necesidad de entender a mi familia. Necesitaba saber por qué había sucedido todo aquello, por qué mi madre me entregó y por qué mi padre permaneció en silencio. Mi regreso a Taxco era mi oportunidad de encontrar las respuestas. No quería solo lamentar la muerte de mi padre. Quería entender su vida que de alguna manera estaba ligada a la mía. Me vi, de nuevo, como la niña de 7 años, con el miedo clavado en el pecho y el silencio en la garganta, el peso de esa culpa, de no haber hablado, de haberme callado, me carcomía día tras día. No lo sabía, pero el problema central de mi vida, ese que me atormentaba desde la niñez, estaba a punto de ser revelado, y la verdad era más dolorosa de lo que podía imaginar. Sabía que no sería fácil. El pueblo entero parecía estarme observando, juzgándome. Yo era la hija que huyó, la mujer que le dio la espalda a su familia, y ahora estaba de vuelta, como un fantasma del pasado. Mi viaje hacia la verdad apenas estaba comenzando, y me preparaba para la batalla. No sabía lo que me esperaba, pero estaba lista. Me preguntaba si mi padre, Emilio, se había llevado sus secretos a la tumba, su silencio, que me atormentó por años. Ahora era un misterio que necesitaba descifrar. No quería que la historia de mi familia terminara con su muerte. Quería que terminara con la verdad. Y la verdad, lo sabía, estaba en algún lugar, escondida en algún rincón de ese caserón antiguo. El funeral de mi padre fue un evento frío y distante, sin necesidad de palabras. El reencuentro con mi madre, Rosalinda, fue aún más helado. Ella, ahora una anciana frágil, pero aún con la mirada de hielo que yo recordaba. No hubo abrazos ni lágrima, solo un gesto con la cabeza, como si el tiempo no hubiera pasado, como si el dolor que nos separó no existiera. El silencio que reinaba entre nosotras era el mismo de décadas atrás. Después del entierro, decidí ir a la antigua casa de la familia. La casa estaba llena de polvo y recuerdos cara abjeto fantasma del pasado. Caminé por los cuartos, tocando las paredes, reviviendo cada escena. Mi niñez, llena de miedos y silencios, parecía resonar en cada rincón. No sabía lo que buscaba, pero sentía que había algo allí, algo que mi padre quería que yo encontrara. Me senté en la vieja mecedora de mi padre, la misma donde pasaba horas con su mirada pesada. Me preguntaba qué pensaba, si sentía culpa, si sentía dolor, qué vio, qué vivió. La casa era un laberinto de recuerdos y me sentía perdida, sin un mapa que me guiara. Y entonces algo me llamó la atención. En un rincón oscuro del cuarto, debajo de la cama matrimonial, había un baúl de madera, viejo y lleno de polvo, con el nombre Emilio grabado en la tapa. El baúl estaba sellado, como si guardara un tesoro que no podía ser revelado. El corazón me empezó a latir más rápido. Sabía que allí, dentro de ese baúl, estaba la respuesta que tanto buscaba. Abrí el baúl con las manos temblorosas. Dentro había un diario de cuero, con páginas amarillentas por el tiempo, y un artículo de periódico sobre la muerte del padre Alberto. La noticia decía: padre Alberto muere en accidente de auto. La fecha del periódico era la misma semana del accidente. El corazón se me heló. No sabía por qué mi padre guardaba eso. Empecé a leer el diario y cada página me traía una nueva revelación. Mi padre lo sabía, supo del abuso. Escribía sobre su impotencia, sobre su odio por la iglesia y por mi madre, que lo había silenciado. No era un cobarde, sino una víctima de su propia debilidad. Intentó de alguna manera protegerme, pero el miedo y el silencio de mi madre le impidieron actuar. Las páginas del diario eran un testimonio de su dolor. Escribió sobre cómo me veía como una sombra, una niña que había perdido su luz. Se sentía culpable, responsable por no haberme protegido. Yo, que lo veía como un hombre débil, ahora lo veía como un héroe, un hombre que luchó contra su propio miedo, contra su propia impotencia. El diario reveló que la muerte del sacerdote no fue un accidente. La noche en que él murió,
Mi padre lo confrontó, lo esperó en la carretera, lo detuvo y la discusión se convirtió en una pelea. El sacerdote intentó huir, pero mi padre lo persiguió. El coche del cura patinó y cayó a un barranco. El diario terminaba con la frase «En venganza por mi niña». El descubrimiento fue un shock devastador. Mi padre, el hombre que yo veía como un fantasma, en realidad era un vengador silencioso. Se había vengado, pero el silencio de su acción lo consumió. La venganza, que debía ser la solución, se convirtió en una carga, una especie de penitencia que él cargó hasta el final de su vida. El conflicto interno que yo vivía, el de entender a mi padre, se resolvió, pero dio lugar a un nuevo problema. La culpa que yo sentía, la de no haber hablado, se transformó en una nueva perspectiva sobre la justicia. Me preguntaba si la venganza era la única forma de encontrar la paz. Si mi padre se había liberado con su acción o si se había aprisionado aún más. El diario me dio la respuesta que tanto busqué, pero me dejó con más preguntas. Mi vida se convirtió en un rompecabezas, y la venganza de mi padre fue la última pieza. Entendí el dolor de mi madre, su ceguera, pero no podía perdonarla. Y mi búsqueda de respuesta se convirtió en una búsqueda de redención. Necesitaba algo más. No sabía qué haría con esa información. ¿Se lo contaría a mi madre? ¿Se lo contaría al pueblo? La venganza de mi padre, que debería haberme dado paz, me trajo más dolor, más dudas. Me sentía perdida, con un secreto que no era mío, pero que me pertenecía. Me preparé para el siguiente paso, la confrontación con mi madre, el momento de quiebre que cambiaría mi vida para siempre. El dolor que sentí en ese momento me acompañó por años. Es extraño cómo el silencio puede ser tan ensordecedor. Me pregunto si hubiera hablado, si algo habría sido diferente. Por eso la historia que te estoy compartiendo no es solo mía, es la de tantas otras mujeres que por miedo o vergüenza fueron silenciadas. Si esta historia resuena en ti, o si conoces a alguien que necesite una voz, por favor, suscríbete al canal y compártela. Ayúdanos a que estas historias no se pierdan. El baúl de mi padre, con su diario y el artículo de periódico, era como una bomba de tiempo en mis manos. La verdad, que tanto busqué, era más cruel de lo que podía imaginar. Mi padre, que yo veía como un fantasma, era un vengador silencioso. Why la venganza, que debería haberme dado paz. Me trajo una nueva forma de dolor. Me preguntaba si yo era una cómplice, si debía mantener el silencio de mi padre. Me senté en la vieja mecedora de mi padre, y el dolor que sentía era diferente. Era un dolor que venía de la comprensión de la empatía. Entendí su silencio, su sufrimiento. La venganza para él no fue un acto de odio, sino de amor. Un amor que no conseguía expresar con palabras. Me protegió de la única forma en que pudo, y su venganza se convirtió en su carga, su prisión. Mi percepción de la vida cambió por completo. Ya no era la víctima, la niña que había sido robada de su niñez. Era la hija de un héroe, un hombre que luchó contra un monstruo para protegerme. El dolor y la vergüenza que sentía se transformaron en una nueva perspectiva sobre mi familia. Ya no quería odiar, quería entender, quería perdonar. Me levanté. Y mi decisión fue clara. Necesitaba algo más que la venganza. Necesitaba justicia. Una justicia que no se basara en la violencia, sino en la verdad. ¿Why? La verdad solo se revelaría si confrontaba a mi madre. La mujer que me silenció, que me entregó, que vivió una vida entera de ceguera. El enfrentamiento con mi madre no sería fácil. La vi en el funeral, una mujer frágil, pero aún con la mirada de hielo. No sabía si era capaz de sentir, de llorar, de tener empatía. Solo sabía que necesitaba la verdad y que su silencio ya no sería una opción. Me preparé para la batalla, con el diario de mi padre en mis manos, como mi arma. Mi regreso a Tasco, que un día fue una pesadilla, se convirtió en mi campo de batalla. Ya no estaba huyendo, estaba luchando. Ya no estaba en silencio, estaba con mi voz. Y mi objetivo era claro. Quería la verdad. Quería la redención. Mi viaje, que comenzó con el dolor, estaba a punto de terminar con la sanación. La venganza de mi padre, que fue el punto de partida, me llevó a un nuevo camino. Me preparé para el enfrentamiento con una mezcla de miedo y determinación, sin saber que esa conversación cambiaría mi vida y
la de mi madre, para siempre. Ya no quería ser la hija de un hombre que se vengó. Quería ser la mujer que encontró su voz, que usó su dolor para el bien. Mi destino, que pensaba que estaba en manos del pasado, estaba en mis manos, y estaba lista para escribir un nuevo capítulo. El punto de inflexión fue este, el momento en que mi percepción sobre la vida cambió, el momento en que el dolor se transformó en esperanza, en perdón. No lo sabía, pero mi viaje hacia la verdad estaba a punto de terminar y mi viaje hacia la redención apenas estaba comenzando. La vida está llena de sorpresas, ¿verdad? Uno pasa años creyendo en algo y de repente una sola revelación lo cambia todo. El descubrimiento del diario de mi padre, por ejemplo, fue como si el mundo que conocía se desmoronara. Y me di cuenta de que la venganza no es el final sino un camino lleno de trampa. Saber que estás conmigo en esta jornada me da una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Si aún no te has suscrito, por favor, hazlo. Tu presencia es lo que me ayuda a seguir adelante. El enfrentamiento con mi madre, Rosalinda, fue el momento más difícil de mi vida. La encontré en la sala, sentada en la mecedora de mi padre, con la mirada perdida. Puse el diario en la mesa, y el corazón me latió fuerte, como si estuviera intentando huir de mi pecho. La miré a los ojos, y por primera vez vi algo más allá de la frialdad y el miedo. El mismo miedo que yo había sentido en la niñez. Tomó el diario con las manos temblorosas, y las lágrimas le empezaron a rodar por la cara. Leyó las páginas, y su cuerpo, que era rígido, se convirtió en un bulto de dolor. Lloró, no por mi padre, sino por ella misma. Me contó su historia, su miedo de que el pueblo nos humillara, su miedo a la iglesia, su miedo de que la reputación de la familia fuera arruinada. Me dijo que el silencio era la única forma de sobrevivir. La muerte del sacerdote, para ella, fue la venganza divina. Creyó que Dios había actuado, que había castigado el pecado del sacerdote. Nunca imaginó que su propio marido, el hombre callado y de la mirada pesada, había sido el ejecutor. Me dijo que su fe, que la salvó por años, ahora era su prisión. Se sintió culpable, no por haberme entregado, sino por haberse callado ante la justicia. Yo, que pasé años odiando a mi madre, ahora la veía como una víctima. Una mujer que había sido condicionada a vivir con miedo. Era un producto de su propia fe, de su propia comunidad. Me pidió perdón, y yo, por primera vez en la vida, la abracé. El abrazo no fue solo un gesto de amor, sino de perdón. El perdón no era para ella, sino para mí. En mí estaba perdonando por haberme callado por años. Mi viaje no terminó con la venganza de mi padre, sino con la curación de mi propia alma. Mi voz, que fue silenciada por años, finalmente encontró su fuerza. Decidí que la casa de mi familia, que un día fue un lugar de silencio y dolor, sería un lugar de esperanza. Transformaría el trauma en una fuerza para el bien. Decidí usar la casa como un centro de apoyo para víctimas de abuso, un lugar donde las mujeres pudieran encontrar una voz, un lugar donde el silencio ya no fuera una opción. Mi dolor se convirtió en mi propósito. La venganza de mi padre se convirtió en mi inspiración. El silencio de la muerte se convirtió en la voz de la esperanza. Me siento en paz. La culpa que me consumió por años se disipó. Mi padre, el hombre que vi como un fantasma, se convirtió en mi héroe. Mi madre, la mujer que odié, se convirtió en mi aliada. Mi familia, que era un laberinto de secretos, se convirtió en un faro de luz. Mi historia, que era una historia de dolor, se convirtió en una historia de redención. Mi camino no fue fácil, pero lo recorrí con coraje. Mi vida, que pensaba que estaba al final, apenas estaba comenzando. Aprendí que el perdón no es olvidar, sino aceptar nuestro dolor y usarlo como un motor para el bien. Why mi historia, que un día fue un secreto, se convirtió en un testimonio para el mundo. Number 2. Sé lo que el futuro me depara, pero sé que ya no tengo miedo. Encontré mi voz, mi fuerza y mi propósito. Ya no soy la niña que se cayó. Soy la mujer que habló. Y mi voz, lo sé, resonará por años, inspirando a otras personas a encontrar la suya propia. Y esa, lo sé, es la mayor victoria de todas. Hoy, la voz que fue silenciada por años finalmente encontró su fuerza. Y entendí que el perdón no es olvidar, sino aceptar nuestro dolor y usarlo como un motor para el bien. No habría llegado hasta aquí si no fuera
por ustedes. Cada comentario, cada nueva suscripción es una prueba de que nuestra historia importa. Gracias por darme la oportunidad de ser escuchada. Lo que me queda es solo agradecer por tenerlos en mi vida. Que Dios los bendiga.